Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor sea en cada uno de ustedes. Y vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, hermanos. Continuamos estudiando la carta a los Filipenses, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Vamos a seguir con nuestra segunda parte de nuestro tema, exhortación a la mansedumbre y a la unidad. Esta es la segunda parte que vamos a estudiar. Primeramente nuestro Dios. Vamos a pedir la dirección del Señor y vamos a orar. Padre, nuestro bendito Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, te alabamos, te glorificamos, Señor. Mereces toda alabanza, Señor. Tú nos has llamado a adorarte, a leer tu palabra, a estar en unidad, Señor. Y Padre, queremos adorarte, Señor, leyendo tu palabra, Señor. Queremos alabarte por medio de la lectura de tu palabra, de estudiar, Señor, las sagradas escrituras que tú nos has dejado, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento, la sabiduría. Ayúdanos a meditarla, Señor. Seas tú con nosotros, hablándonos, Señor, exhortándonos unos a otros, con el fin, Padre, y el propósito de que tú, Señor, santifiques y que consagres cada día nuestra vida, Señor. Oramos, Padre, pidiendo tu dirección. Usa mis labios, Señor, que sea solamente yo un instrumento en tus manos, Señor. Padre, te damos gracias, bendito seas, te adoramos, te exaltamos ahora y siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Voy a leer la palabra de Dios, hermanos, Filipenses capítulo 2 del 1 al 4. Hemos estudiado los dos versículos, el verso 1 y el versículo 2. Ahora vamos a estudiar, si Dios nos lo permite, el versículo 3 y 4. Pues voy a leer todo. Dice Filipenses 2 del 1 al 4. Dice la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Son exhortaciones, son consejos que es para nuestro bien, hermanos, en la vida cristiana. Cuando el hombre pecador se arrepiente y cree en Cristo, no solamente es creer por creer, sino también, hermanos, somos exhortados, somos llamados a practicar y seguir el buen ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta porción de la palabra vamos a continuar las exhortaciones, hermanos, y hace 8 días, ¿verdad?, estábamos hablando, hermanos, de esta exhortación a la unidad y a la humildad o a la mansedumbre. Habíamos estudiado que hay consolación en Cristo. Lo que vemos aquí, primero, consolación en Cristo. Segundo lugar, consuelo de amor. En tercer lugar, comunión del Espíritu. Y en cuarto lugar, corazón compasivo o algún afecto entrañable, como la palabra lo menciona. Y actitud de misericordia, actitud de misericordia. Pero la palabra de Dios, hermanos,
nos exhorta, o más bien nos sigue hablando. En la continuación del versículo 1, vemos aquí que hay otras exhortaciones. Y el miércoles pasado hablábamos de este punto muy importante, después de haber estudiado las 5 exhortaciones que vemos en el versículo 1. Ahora, hermanos, en el versículo 2, la palabra nos dice que tenemos que tener un mismo amor y sentimiento. Versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Quiero, hermanos, quiero volver a repetir esta parte porque es muy importante, hermanos, entender lo que la palabra nos enseña. Y así, hermanos, para que no somos llevados de cualquier doctrina, para que así no haya divisiones, más bien el Señor nos dice aquí que tenemos que estar unidos, unánimes, tener un mismo sentir, un mismo amor, un mismo sentimiento. Así que el principal requerimiento en el versículo 2, antes de entrar al versículo 3 y 4, en el verso 2, hermanos, es que los creyentes sientan lo mismo. Hay 3 apelaciones, lo que habíamos ya estudiado, 3 cosas muy claras que explican la orden principal. Es, en primer lugar, teniendo el mismo amor. Segundo, unánimes. Y tercero, sintiendo una misma cosa. Nuevamente, el autor de esta carta, el apóstol Pablo, hace énfasis en la unidad del cuerpo de Cristo. No en el divisionismo, no en el egoísmo, sino en la unidad, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa, unánimes en todo, dice la palabra. La unidad del cuerpo, amados hermanos. Esto es contrario al divisionismo. Esto es contrario al egoísmo, el cual es señal de inmadurez y carnalidad. La señal del divisionismo, aquellos que practican el divisionismo y el egoísmo, es señal de madurez, es señal de carnalidad. Así que el apóstol Pablo, hermanos, tuvo que reprender, tuvo que exhortar allá en su carta a los Corintios, precisamente por las diferencias de opiniones y aún de gustos y preferencias que los dividían. Así que el apóstol Pablo nuevamente, hermanos, nos exhorta. Aquí en Filipenses versículo 2, de los primeros versículos del capítulo 2, allí vemos, hermanos, la exhortación a la unidad, la exhortación a la mansedumbre. Hermanos, el Señor nos dice en su palabra, primera de Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente e un mismo parecer. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Sigue diciendo la palabra, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, ciertamente la división causa contiendas, y una casa dividida contra sí no permanecerá. Una casa dividida no permanecerá. Hermanos, de igual manera el apóstol Pablo advierte a Tito
diciendo: al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, porque esto no es de Dios. Tito 3, versículo 10. Queridos hermanos, enfoquémonos en la unidad del cuerpo de Cristo. La falta de unidad, hermanos, era cosa seria para Pablo. Le preocupaban y por ello exhorta a los filipenses a cuidarse de caer en esta trampa del enemigo. Y así nosotros, el Señor exhortándonos a nosotros. Hermanos, Él nos pide, el Señor en su palabra, que haya unidad. Y eso tenemos que entenderlo, porque es palabra de Dios. Es el Señor exhortándonos a nosotros. El divisionismo no viene de Dios, no viene del Señor. Pero sabemos, hermanos, que Satanás no podrá vencer a la iglesia del Señor. Satanás no puede vencer la unidad de la iglesia. Es Dios el que nos une más. Por eso es importante, hermanos, orar por cada uno de nosotros, orar por la unidad de la iglesia, porque la unidad de la iglesia completa nuestro gozo al recordarnos que el Señor nos ha rescatado, al recordar que Cristo nos ha unido. Somos un solo cuerpo en Cristo. Y este es el punto, queridos hermanos, que quería recordarles, recalcar, retomar este punto, porque como cristianos debemos tener un mismo amor y un mismo sentimiento en Cristo Jesús. Bien, ahora entonces vamos a ver y estudiar el versículo 3. Vamos a ver, hermanos, qué exhortación podemos encontrar aquí en la palabra de Dios. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como superiores a él mismo. Otra exhortación, queridos hermanos, es no haciendo nada por contienda o vanagloria. Ojo con eso, cuidado con eso, no haciendo nada por contienda o vanagloria. Nada hagáis por contienda. Hermanos, hay contienda, rivalidad y vanagloria cuando el yo controla nuestra vida. El egoísmo, el yo, el ego, no está satisfecho cuando no domina ni es el centro de atención en cualquier circunstancia. Pablo recalca, amados hermanos, dice el Señor en su palabra, antes bien con humildad, no haciendo nada por contienda, tampoco haciendo nada por vanagloria, sino más bien trabajen con humildad, sirven al Señor con humildad. Si vamos a ser imitadores de Cristo, debemos imitar su humildad, porque seguimos a Él, seguimos a Cristo. Él nos ha dado su buen ejemplo, seguir los pasos de nuestro Maestro. La humildad, hermanos, no es sinónimo de pobreza. La humildad, hermanos, tampoco es sinónimo de poca educación, no es sinónimo de pertenecer a una clase baja. La humildad, hermanos, tampoco es caminar así humildemente,
tampoco es vestirnos así como, pues ya saben, ¿verdad? No es eso lo que significa o lo que quiere decir la palabra humildad. Hermanos, a veces nos referimos a personas así como personas humildes, pero el orgullo también puede encontrar cabida en ellos. Así que, amados hermanos, el ser humilde, escúchenlo bien, hermanos, el ser humilde es una de las joyas hermosas que un cristiano puede exhibir. Humildad, queridos hermanos, es sinónimo de mansedumbre. Y esto Cristo lo calificó como una bienaventuranza. Hermanos, el Señor en su palabra nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Mateo 5:5. Hermanos, humildad es obedecer la palabra del Señor. Es ver nuestra condición, es humillarnos en primer lugar delante de Dios, es reconocer nuestros pecados. Humildad es que Cristo sea exaltado, sea glorificado en nuestra vida. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El apóstol Pablo, hermanos, en vista de lo que Dios ha hecho por los filipenses, los exhorta a la realización y práctica de una verdadera humildad. Mire lo que dice el versículo 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una cosa. Son, hermanos, expresiones que tienen que ver con la humildad. Son enseñanzas, hermanos, que tienen que ver con nuestra vida cristiana. Eso es, no haciendo nada por contienda, tampoco por vanagloria, sino más bien con humildad, dice el texto, dice la palabra de Dios, más bien con humildad. Así que esta es la exhortación que vemos aquí: no haciendo nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. En tercer lugar, hermanos, tercero, estimar a los demás como a superiores. Estimar a los demás como a superiores. Verso 3. Dice la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Luego dice, hermanos, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando con humildad. Dice, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, esta cuarta base es el testimonio en acción de las tres anteriores. Es muy fácil, hermanos, comparar nuestra vida, nuestro carácter, nuestra conducta con alguien inferior y usarlo como justificación para excusa o para excusar nuestra manera de conducirnos. Si nosotros actuamos o reaccionamos mal, buscamos a alguien que lo haga peor para que nuestra imagen no sea
dañada. Nuestro oscuro corazón, nuestro gris, busca compararse con el negro, pero nunca con el blanco, nunca con lo que es bueno, con lo que es agradable del Señor. Por nuestra misma naturaleza, hermanos, siempre buscamos estar por encima. Por nuestra naturaleza, por nuestra condición pecaminosa, siempre queremos ser mejor que otras personas. No queremos corregir nuestra vida, o también no queremos que alguien nos corrija, porque nos creemos superiores que otros, nos creemos mejores que otros. Pero la palabra dice estimar a los demás como a superiores. Hermanos, les decía que por nuestro pecado, por nuestra naturaleza, buscamos estar por encima de otros y no más abajo de otras personas. En ocasiones, hermanos, nos subestimamos con la esperanza de recibir elogios y palabras que elevan nuestro ego, buscando así quedar por encima de los demás. Perdón, hermanos, aquí hay un detalle técnico. Permítanme tantito. Listo, una disculpa. Pues continuamos, hermanos. Estamos viendo que tenemos que ver nuestra condición y pedir perdón al Señor por nuestros pecados, porque muchas veces o en muchas ocasiones nos creemos mejores que los demás. Tratamos de humillar a otros, hermanos, o en ocasiones nos subestimamos con tal de lograr o que nos digan palabras bonitas, con tal de llenarnos a nosotros mismos, buscando siempre el egoísmo, buscando así quedar por encima de otros hermanos. Surge esta pregunta: ¿qué concepto tiene de usted mismo? ¿Qué concepto tiene de usted mismo? ¿Le es difícil reconocer a otros como superiores? ¿Le es difícil reconocer a otros como superiores? Respondamos esta pregunta a la luz de la palabra de Dios. Hagamos una meditación. Examinémonos unos a otros. En cuarto lugar, otra exhortación que vemos o encontramos aquí, hermanos, es mirar por el bien de los demás. Mirar por el bien de los demás. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El apóstol Pablo concluye esta sección, hermanos, mostrando la importancia de velar por el bien de los demás, de cuidarnos unos a otros, antes por el nuestro. Esto no significa que debemos descuidar nuestros intereses, descuidar nuestra vida, descuidar nuestras responsabilidades. Sí, también tenemos que cuidarnos, claro, pero debemos cuidar de ellos, debemos cuidar de otros, debemos cuidar a otros hermanos, pero teniendo en cuenta las necesidades de los demás. Hay que ver eso también. El interés no es exclusivo, es inclusivo. El Señor Jesús, hermanos, no vino para ser servido, dice la palabra, que vino para servir. Mateo 10:45. Así que nuestra atención no debe ser limitada.
debe ser parejo, que se vea la unidad de la iglesia, que se vea que somos el pueblo del Señor. Hermanos, recuerda esto: lo que usted siembra, cosecha. Lo que usted siembra, cosecha. El Señor Jesús dijo: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Hermanos, veamos por el bien de los demás, vea por el bien de los hermanos, y otros velarán por el suyo. Así tenemos que trabajar. Aquí no hay lugar para el egoísmo. Tristemente sucede en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, pero enfoquémonos en lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, recuerda esto: mirar por el bien de los demás. Mirar por el bien de los demás. Hermanos, el interés por los demás incluye la restauración, incluye el apoyarnos mutuamente, dando el primer paso. No esperar que ellos den el primer paso, sino nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Dice un autor: es al dar nuestras vidas en devoto sacrificio por otros que nos elevamos por encima de los egoístas pendencias de los hombres. Hermanos, que nuestro dar, que nuestro apoyo sea sincero, no haciendo las cosas, como ya hemos leído la palabra, por contienda ni por vanagloria. Hagamos para la honra y gloria del Señor. Ya el Señor nos dará la recompensa. Es Dios, hermanos, actuando en nosotros si hacemos tal cosa. Recordemos pues estas exhortaciones que hemos estudiado, hermanos, las 5 bases enumeradas o las 5 exhortaciones que hemos estudiado hasta aquí, del verso 1 al 4 del capítulo 2 de Filipenses, son 5 puntos. Vivir en Cristo, tener un mismo amor, no hacer nada por contienda o por vanagloria, estimar a los demás como superiores y mirar el bien de los demás. Mirar por el bien de los demás. Son 5 puntos. Hermanos, nos ayudarán a analizar, a meditar, reflexionar en nuestra vida. Analicémonos, hermanos, cómo estamos e imitemos el mayor ejemplo de la humildad. Es Cristo nuestro Señor y Salvador. Y de esa manera estamos listos para estudiar lo que viene del versículo 5 al 8. Hemos visto varios puntos aquí, hermanos, en estos versículos. Pues después de esto podemos entender mejor lo que vamos a estudiar para el próximo miércoles. Así que, mis amados hermanos, es digno de destacar que Cristo constituye la base sobre la cual Pablo, hermanos, funda su exhortación. Recordemos la palabra en 1 Corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y esto es lo que el apóstol Pablo le recuerda a los efesios, le escribe a los efesios, hermanos, y es lo que ya hemos estudiado. Guardemos también la palabra en nuestro corazón. Vivamos conforme a la palabra.
que no haya divisionismo, egoísmo, no haciendo las cosas por contienda ni por vanagloria, sino más bien, queridos hermanos, antes bien con humildad, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta es la reflexión, el estudio de la palabra. Esperemos que haya sido de mucha bendición para nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra y que Dios, nuestro Dios, nos siga también bendiciendo a cada uno de nosotros. Saludos.